bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Estamos muy contentos de que te estés conectando, amados hermanos, para esto de la lectura bíblica del todo el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo bastantes cosas el día de hoy. Espero de que no te hayas perdido tu lectura bíblica de esta semana, que me lleva a este punto, amados hermanos. Esta semana tenías que haber leído lo que es Filipenses capítulo 2 a 1 Timoteo capítulo 4. Semana número 12, 3 capítulos al día. Si te has atrasado, te pido por favor que te pongas al día este sábado y domingo. Amén. La próxima semana vamos a estar dando lo que es la semana número 13. Tienes que estar leyendo 1 de Timoteo capítulo 5 a Hebreos capítulo 5. Si no me equivoco, vas a cubrir 5 libros de la palabra de Dios. Va a ser algo hermoso. Estos libros se van rapidito, así que por favor aprovéchalos, vete despacio, 3 capítulos al día, poquito a poquito. Y después recuérdate, los días viernes tenemos el video repaso, que vamos a estar viendo puntos que tal vez tú no sabes, y son más que todo puntos de teología, para que tú tengas ese conocimiento aparte de tu lectura bíblica que estás viendo. Amén. Entonces no te lo pierdas, por favor. Estas próximas semanas vamos a estar viendo bastantes de estos libros y prontamente vamos a llegar a Apocalipsis. Así que estamos entusiasmados. Amén. Por eso. Recuérdate también del examen todos los fines de semana. Tienes una semana para tomar el examen de viernes a viernes. Así que trata de hacerlo. Y también una semana para ver este video. Amén. Al final vamos a estar dando los certificados y un premio virtual para todos aquellos que hayan terminado la lectura bíblica del Nuevo Testamento. Bueno, comencemos entonces. Y vamos a entrar, amados hermanos, a lo que es Filipenses. Así que por favor ve conmigo ahí a Filipenses capítulo 1, donde vamos a aprender bastante aquí en Filipenses capítulo 1, donde nos dicen, amados hermanos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, algunas cosas que tienes que saber. Filipos no tenía sinagogas. Era un lugar donde Pablo se las tuvo que ingeniar de cómo predicar y formar una iglesia ahí. Mira qué talento Dios le dio a Pablo. Porque anteriormente él está viajando en las ciudades, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y él está estableciendo iglesias enteras, usando el liderazgo que están en las sinagogas, usando el edificio de la sinagoga. Ahora se convierte en lo que nosotros el día de hoy llamamos iglesias. Pero realmente sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? El templo y morada del Espíritu Santo. Pero para que tengas una idea, eso es lo que está ocurriendo ahí en el libro de Hechos. Pero en Filipos no hay sinagogas. Y a causa de eso, Pablo tiene que ingeniárselas de cómo va a predicar el evangelio. Entonces, aquí es donde empiezan las cosas a ponerse interesantes. Ve conmigo a Hechos capítulo 16. Capítulo 16, donde nos habla acerca, amados hermanos, déjame ver cuál es el verso. Capítulo 16, versículo 9. Donde nos habla del inicio de esta iglesia en Filipos. Miremos por favor lo que dice. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí, ¿a dónde? A Filipos. Amén. A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces,
Sabemos, amados hermanos, de que Filipos estaba en la provincia de Macedonia. Y dice aquí que era una colonia. Filipos era una colonia. Quiere decir de que pertenecía a las colonias romanas. Amén. Eso significa que todos los que estaban ahí, amados hermanos, iban a ser ciudadanos romanos. Esta era una colonia romana. Amén. Y dice aquí, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, aquí está lo que te menciono. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Por qué no se hacía la oración en la sinagoga? Porque no habían sinagogas. Pablo aquí tuvo que ingeniárselas de cómo iba a predicar y formar una iglesia. ¿Y qué usó? Buscó el lugar donde se reunía la gente. La gente se reunía, los judíos se reunían, amados hermanos, y la gente que se reunía a orar, se reunían, amados hermanos, ahí a las afueras de la ciudad, a la puerta, como dice aquí este versículo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Usted sabe la historia, ella los invita a la casa, dice la palabra del Señor y nos obligó a quedarnos en su casa. Y hermanos amados, así comienza la iglesia en Filipos, predicando desde la puerta donde se hacían las reuniones de oración. Esto es algo impresionante porque esta carta que está escribiendo Pablo la está escribiendo desde la cárcel, desde sus prisiones. El título apunta a esto porque esto va a estar en tu examen. El título de la carta a los filipenses es el libro del gozo. Es curioso, pero en esta carta donde Pablo está en prisiones, esperando, amados hermanos, poder testificar o hablar con Nerón, imagínate eso. En el año 62 al año 64 es cuando se cree que fue escrita esta carta. Amados hermanos, ahora Pablo está hablándoles a los filipenses acerca del gozo. En esta carta o epístola, amados hermanos, se menciona la palabra gozo o gozaos muchísimas veces. Vamos a ver algunos detalles acerca de esto, pero te quiero mostrar, vamos a ver, aquí está. Del capítulo 1, versículo 1 al 30, nos habla acerca del gozo en el sufrimiento. Amén. Espero que lo estés apuntando. Del capítulo 1, versículo 1 al 30, habla acerca del gozo en el sufrimiento. Del capítulo 2, nos habla del gozo en el servicio. El capítulo 3 nos habla del gozo en la fe. Y el capítulo 4 nos habla del gozo en el dar. De eso se trata esta carta, del gozo. Es más, si vamos por favor al capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, nos damos cuenta que Pablo está allí explicando de lo que está ocurriendo durante sus prisiones. Mira lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí es donde te decía, ve conmigo al capítulo 1, versículo 18. Nos damos cuenta que se enfoca Pablo acerca del gozo en esta carta. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y así sucesivamente esta palabra gozo o gozaos
o algo referente a eso, se repite una y otra vez en esta epístola. Capítulo 2, versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Mira el versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire conmigo, por favor, el versículo, capítulo 2, versículo 29. Yo no sé si tú te diste cuenta esta semana que leíste esta carta, esta epístola, si te diste cuenta de esta palabra gozo en toda la epístola. Si te diste cuenta, ponlo en los comentarios que sí te diste cuenta, o pon en el comentario: no me di cuenta, se me pasó, no estaba poniendo atención a esa palabra, algo así, para ver cuántas personas realmente se dieron cuenta. Mira lo que dice el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces, aquí nos hablan, amados hermanos, bastante de lo que es el gozo. Amén. Pero hay un tema también importante que yo creo que va bien conectado con esto del gozo. El otro tema que mencionamos aquí, que vamos a ver aquí, es en el capítulo 4, versículo 6. La importancia, estamos dándonos cuenta que hay que gozarnos en el sufrimiento, en la aflicción, en el servicio, en la fe, en el dar. Hay que gozarnos. Pablo nos lo deja bien claro, pero hay un principio que habla esta carta, que yo creo que va muy conectado, porque todo es un contexto. El principio es: hay que guardar la mente, o sea, los pensamientos, y hay que guardar el corazón. ¿Por qué alguna gente no alcanza el gozo que Dios quiere para sus vidas? Porque no guarda su mente y no guarda su corazón. La felicidad que provoca el mundo es una felicidad pasajera. El gozo que Dios da es permanente, amados hermanos. Ahora, mira por favor la clave, y yo creo que esta es la clave de este mensaje de Pablo acerca de que nos gocemos en todo tipo de circunstancia. El capítulo 4, versículo 6 en adelante. Miremoslo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sabes por qué la gente se preocupa tanto? A veces yo tengo reuniones aquí en la congregación y la gente me dice: ay, pastor, no lo quiero cargar más. Y le digo: hermanos, no se preocupen. Hermano, yo he aprendido en estos años que yo he sido pastor, he aprendido a depositar las cargas mías y del pueblo a los pies de Cristo. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero algo hace el Señor en medio de la oración que quita esa carga, ese afán, esa preocupación. Lo quita de medio de nosotros, pero la clave es esta: ¿en qué estás poniendo tus pensamientos? ¿Cómo estás guardando ese corazón? Porque sigue diciendo. Dice en primer lugar que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Que por nada estemos afanosos. Dos cosas. Pero mira el versículo 7. Después de que hayas presentado esas cargas, dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dos cosas van a ocurrir. ¿Por medio de qué? Por medio de la paz que Dios manda después que oramos. ¿Qué van a ocurrir? La primera, la paz que Dios mandó, ahora va a guardar nuestros pensamientos. Y la segunda, la paz que Dios mandó, ahora también va a guardar nuestros corazones. A veces se nos hace más fácil llamar a alguien, contarle nuestro problema. Pero la clave
en esta epístola es: gozaos. ¿Y cómo te vas a gozar en plena aflicción? ¿Cómo se va a gozar Pablo en plena cárcel? Guardando sus pensamientos y su corazón por medio de la paz que da Dios después de que uno le clama. Ahora, mira conmigo, por favor, ahí en el capítulo 4, versículo 8, que seguimos viendo esto acerca del pensamiento. Mira, ahora Pablo nos va a decir en qué realmente debemos de poner nuestra atención en los pensamientos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es de mucha importancia, amados hermanos, esto. El pensamiento hay que guardarlo delante del Señor. Esta es la carta a los Filipenses. Espero de que te haya gustado. Ahora vayamos por favor rápidamente a lo que es la carta o la epístola a los Colosenses. Vayamos a ver la epístola a los Colosenses y ve conmigo por favor ahí al capítulo 1, versículo 1, donde comenzamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a los Colosenses, amados hermanos, escúchame bien, por favor, de mucha importancia. Tiene la mayor cantidad de doctrina acerca de Jesucristo. En el capítulo 1. El capítulo 1 de Colosenses tiene la doctrina más completa acerca de Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta que ahí en el primer capítulo, mira todo lo que se nos dice acerca de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 15, que me supongo ya lo tuvieses que haber leído. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él es la imagen. Versículo 16 nos dice ahora también algo de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y terminamos con el capítulo 2 para ver esta doctrina de Jesucristo. Miremos capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados hermanos, aquí hay una enseñanza impresionante de la doctrina de quién es Jesús. Si no le pusiste atención, necesita leer capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 9, donde vas a aprender bastante acerca de Jesucristo. Ahora, el título que le dan los estudiosos a esta carta es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo. Amén. Recuérdate, ¿cuál era el título de la carta a los Filipenses o de la epístola a los Filipenses? El libro del gozo. ¿Cuál es el título ahora que le dan los teólogos o los estudiosos a Colosenses? La cabeza del cuerpo. El libro de la cabeza del cuerpo. Amén. Bueno, sigamos viendo. Esta carta, amados hermanos, se cree de que fue escrita cerca del mismo año que Filipenses, que es del año 62 al año 64 después de Cristo. Pablo
estaba preso nuevamente esperando hablar con Nerón. Amén. Vamos a ver. Hay dos mensajes principales aquí en Colosenses. El primero es la fidelidad. Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta del 1 al 3. Mira lo que dice. Miremos desde el versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Este tema, igual que Filipenses, que se repite el tema del gozo, en Colosenses se repite el tema de fiel o fidelidad. 1:23, mira conmigo, capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No solamente la palabra fidelidad se menciona, sino el tema de la fidelidad. Amén. Mira lo que dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. O sea, nos habla acerca de la fidelidad sin realmente decir la palabra fidelidad. Mantenerse firme y constante, fundados. Amén. Capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Nuevamente, capítulo 2, versículo 7. Arraigaos y sobreedificaos en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este tema de la fidelidad y permanecer firme en Dios es constante aquí en Filipenses, pero el segundo tema es preocupante. El segundo tema, amados hermanos, es acerca de la herejía. Resulta, amados hermanos, que aquí habían personas que probablemente estaban enseñando otras cosas. Es por eso que Pablo les está hablando de permanecer fieles a las enseñanzas que ya han recibido. Mira el capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había gente que se estaba infiltrando, las cuales ya estaban enseñando otras palabras, otras doctrinas. El capítulo 2, versículo 8, mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de este tema de mucha importancia. Algunos llegan a decir, amados hermanos, que ellos tenían algunas enseñanzas las cuales temían a los demonios y el desagradar a los dioses. Esto lo aprendí yo en la escuela. En Colosas habían gente, amados hermanos, de que temían a los demonios y tenían el temor de desagradar a los dioses. Adoraban a los ángeles para combatir a demonios. Esa era otra de las doctrinas que se cree habían ahí. Mira el capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive en vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Amén. Entonces, ese es el problema que está hablando Pablo aquí en la carta a los Colosenses. Mira el capítulo 3, versículo 16, que es
de mucha importancia. 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a traer una doctrina extraña, la cual vas a necesitar aprender a discernir. Vayamos ahora, amados hermanos, a lo que es Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Donde vamos a ver ahora, vamos a entrar a una carta más, a una epístola más, capítulo 1, versículo 1 de Tesalonicenses, donde dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en la gracia y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este pueblo sí tenía sinagoga. Tesalónica tenía sinagoga. El problema no era que no se podían reunir. El problema eran los judíos que vivían allí, los judíos celosos de sus creencias. Ellos le hicieron bastante persecución a la iglesia de Tesalónica. Por eso vamos a ver algunos de esos detalles, pero miremos cómo comenzó. Comenzó, amados hermanos, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 1. Miremos por favor, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Te recuerdas lo que te he mencionado? En las sinagogas se establecían las iglesias. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Usted sabe un poquito de esta historia. Varios de ellos creyeron en Cristo. Versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero aquí está el problema. La iglesia de Tesalónica, amados hermanos, era una iglesia perseguida. Lo tenemos desde el principio de que se originó esta iglesia. Mira el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Bueno, si usted sigue leyendo, se dará cuenta que lo dejan ir a Jason al final y dando una fianza, pero tiene que viajar ahora Pablo y lo sacan, y Silas los enviaron, amados hermanos, en escondidas a lo que se conoce como Berea. Mire por favor el versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente el mismo patrón que ellos venían siguiendo de ciudad en ciudad, excepto Filipenses, porque no había sinagoga. Probablemente esté esa pregunta en el examen. Bueno, miremos entonces. Y Tesalonicenses, amados hermanos, el título que le dan a esta epístola es la segunda venida de Cristo en consolación. Vamos a ver una diferencia a segunda de Tesalonicenses, que es la segunda venida de Cristo en juicio. Amén. Pero la primera epístola, es en consolación, la segunda venida de Cristo en consolación. Habían unas dudas que suscitaron, amados hermanos, después de que Pablo sale, después de que Pablo se va, solo estuvo ahí unos cuantos días, y amados hermanos, salen un montón de preguntas, y una de las preguntas que comienza a surgir en la congregación es, ¿cuándo viene Cristo?
Y entonces Pablo tiene que mandar esta epístola a los de Tesalónica para explicarles, amados hermanos, acerca de la venida del Señor y aclarar varias cosas. Pero lo hace con un toque de consolación, porque la iglesia está siendo perseguida. Mira por favor la persecución que había. Capítulo 1, versículo 6. Versículo 6, mira lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así estaban la iglesia de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra, aunque se estaba en tribulación durante ese tiempo. Pero no solamente eso, mira el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Entonces, había bastante persecución aquí, pero Pablo le habla a la iglesia, amados hermanos, de una manera muy amable. Le habla a la iglesia, amados hermanos, de una manera de consolación, de consolarlos por medio de la venida de Cristo. Y miramos, amados hermanos, este mensaje, esta persecución que ellos están teniendo nos la deja claro aquí en el capítulo 3, versículo 3. Mira por favor el capítulo 3, versículo 3. Amén. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Capítulo 3, versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Entonces, así estaba la persecución en ese lugar. Versículo 7. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, Pablo le habla a esta iglesia, le habla, amados hermanos, de una manera muy diferente. Mira, por favor, el capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Por qué le habla tan diferente? Amados hermanos, habían cosas que tenían que arreglar ahí, pero Pablo les habla de esa manera porque ellos están soportando la tribulación. Capítulo 2, versículo 11 nos deja saber un poquito más de detalle. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. También vayamos por favor al capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu.
Recordémonos, amados hermanos, que le está hablando a una iglesia que está pasando tribulación. Y el tema principal, amados hermanos, de esta carta es acerca de la venida de Cristo, que lo encontramos ahí en el capítulo 5. Amén. También capítulo 3 lo menciona también, amados hermanos. Capítulo 3, versículo 13, la venida del Señor. 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero también nos lo muestra, amados hermanos, en el capítulo 4. Mira, esto es un tema de mucha importancia. El capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Te das cuenta? Ese es el tema central de esta epístola. La segunda venida del Señor en consolación. Con las distintas maneras y preguntas que hay aquí en Tesalónica, Pablo está ahora contestándole sus dudas y a la misma vez consolándolos. Lo tenemos también en el capítulo 5, versículo 9. Mira, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el mensaje principal de Tesalonicenses. Ahora, vayamos rápidamente a lo que es segunda de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Esta epístola tiene que ver ahora con la segunda venida del Señor, pero segunda venida del Señor en juicio. Amén. En juicio. Es importante, amados hermanos, aquí se menciona varias veces este tema. Miremos por favor el capítulo 1, versículo 8. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata esta epístola. También, amados hermanos, hay un malentendido en esta iglesia, el cual Pablo va a tratar de aclarar con esta epístola. Amén. Vayamos rápidamente, amados hermanos, a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, donde Pablo ahora va a aclarar el pequeño problema que hay ahí en la iglesia, donde probablemente hay algunos que están predicando o están mencionándole al pueblo que Cristo ya vino. Pero entonces Pablo comienza a aclararles cuáles son las señales de que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Mira lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí está la respuesta, sin que antes venga la apostasía, una cosa, y se manifieste el hombre de pecado, dos cosas, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
Estas son, amados hermanos, las epístolas que vimos el día de hoy. Espero que no te haya cansado, espero que haya sido bastante información para ti y que te ayude, amados hermanos, a comprender las Escrituras aún más. Que Dios te bendiga, te amamos muchísimo y esperamos en Dios, amados hermanos, de que podamos ser de bendición para tu vida. Te espero el próximo viernes. Nos vemos.